Señores, bienvenidos a Foro La Región. Hoy nos presenta nuestro invitado José Ramón Morgade, que es el presidente del Círculo Político Venezolano. Así que sin más, José Ramón tiene la palabra. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la presencia en este acto. Hablar de la biografía y bibliografía de Miguel Menasa posiblemente podría llevar varias horas, así que como nos interesa más su propia confidencia, intentaré resumirla lo máximo posible. Si es posible el poema, es posible la vida. Tuve la suerte y el enorme placer de conocer a Menasa compartiendo comida en un restaurante de Madrid en septiembre de este año. Me impresionaron la fuerza que desprenden sus ojos, su sonrisa pícara, su gran sentido del humor y su tremendo talento. Con su voz pausada te envuelve y sin que te des cuenta te encuentras sumido en un estadio de voz espiritual y orgasmo poético, porque Menasa es el arte de la suprema sencillez. Cuando todo está destruido, la única posibilidad es poética. Miguel Óscar Menasa nace en Buenos Aires en 1940, empieza a escribir a los 7 años, muy bueno en literatura y casi negado para los números, aprueba matemáticas porque su profesor era hermano de la profesora de literatura. Cuando tuvo que decidir carrera, su padre le dice que en su familia ya hay muchos poetas, hazte médico, que no tenemos ninguno. Siguiendo el mandato de su padre, a los 18 años ingresa en la Facultad de Medicina y comienza su psicoanálisis. En 1960 interrumpe su carrera por el servicio militar en la Marina, servicio militar que le fue reducido a condición de que escribiese poemas. En 1961, en el año de mi nacimiento, edita su primer poemario, Pequeña Historia. Por lo tanto, en el próximo año yo estaré de cumpleaños y él en las bodas de oro de su primera publicación. En 1963, después de su segundo libro, La ciudad que se cansa, viaja a Italia, donde reside durante casi 2 años en Milán. Allí conoce, entre otros, a Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Alberto Moravia, Umberto Eco y al representante de la Sociedad Psicoanalítica Italiana, Cesare Musatti. Regresa a Buenos Aires en 1965 y en 1966 publica 22 poemas en La máquina electrónica o Cómo desesperar a los ejecutivos. En 1969 se licencia como médico. Ese mismo año abre su primer taller de poesía y entra en contacto con Rafael Alberti, Vicente Alessandri y posteriormente con Leopoldo de Luis. En 1970 publica Los otros tiempos. En 1971 funda el movimiento científico-cultural Grupo Cero y redacta el primer manifiesto. En 1974 funda la editorial Grupo Cero, que se inauguró con la publicación del número 0 de la revista Grupo Cero. Y en 1975 publica Yo Pecador y al año siguiente Psicología, Animal y Arte. En 1976 las circunstancias políticas que se viven en su país le hacen tener que exiliarse. Me aconsejaron dejar mi país y me dieron 2 opciones: Estados Unidos, que se habla inglés con todo pagado, Israel, que se habla hebreo con todo pagado, y yo le dije, ¿por qué no España, que habla en castellano? Me contestaron, porque en España te lo tendrás que arreglar tú solito, y yo elegí España. Reside durante unos meses en Barcelona, para luego afincarse en Madrid, ciudad en la que vive desde entonces. En 1977 publica Salto Mortal, en 1978 Canto Nosotros Mismos, También Somos América, Innovaciones. Con la publicación Perversión o La muerte de la palabra, en 1978, comienzan sus publicaciones de psicoanálisis. Le sigue en 1979 el Grupo Cero, Es imposible y Psicoanálisis de líder. Ese mismo año comienza a pintar sus primeros cuadros. En 1981 funda la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. En 1982 hace su primera exposición de pintura. Hasta la fecha ha realizado 29 exposiciones en Madrid, Buenos Aires y Tel Aviv. Desde 1983 ha publicado más de una veintena de libros de poesía, una decena de libros de psicoanálisis y 6 de narrativa. Incansable trabajador, confiesa que un 10% es inspiración y el otro 90% trabajo. A partir del 2003 escribe letras de canciones. En 2005 comienza su andadura cinematográfica, teniendo en su haber una decena de cortos y 2 largometrajes. Actualmente dirige las publicaciones periódicas Las 2001 Noche, Virtual desde el número 100, Extensión Universitaria, Virtual desde el número 100 e Indio Gris, revista semanal por internet. A la vez coordina la dirección de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Y nos preguntaremos,
¿De dónde se saca tiempo para todo esto? Contesta Menasa: yo no organizo el tiempo, es el tiempo el que organiza mis actividades. En el año 2010 es propuesto como candidato a Nobel de Literatura por la Asociación Internacional de Escritores, la IWA, merecida candidatura por su extensa trayectoria de este artista, que brinda el perfil del hombre del Renacimiento, aunque Menasa no se cansa de decir que el premio que quiere es que le dejen escribir hasta los 100 años, ya que la poesía es mucho más que una colección de versos, es un instrumento de conocimiento de precisión. Cuando perdíamos una batalla, ella explicaba que una batalla no era la guerra, y de que, cualquier manera, a veces uno, otras veces otros, alguien tenía que perder. Cuando ganábamos una batalla, ella no explicaba nada, solo bailaba y bailaba y bailaba hasta el amanecer. Después descansaba un día y otra vez a la guerra. Nadie podía aguantar su marcha. Destruía los ejércitos enemigos y también destruía sus propios ejércitos. Ella se llama poesía, es una mujer y no quiere la guerra. Gracias. Bueno, no es fácil hablar después de esta presentación. Muchas gracias. Voy a leerles un poema, porque es muy difícil hablar después de la presentación. Voy a leer un poema sobre las relaciones de pareja, sobre la sexualidad. Voy a tratar de encontrarlo y después trato de hablar de eso. El nombre de la conferencia coloquio, el título, ¿no?, tiene una complejidad, pero no es nada surrealista. En tanto, la juventud y la poesía no son tales sin la sexualidad, ¿no? Es decir, si de la ecuación tachamos la sexualidad, entonces la poesía ya no es poesía, ¿no es cierto? Y la juventud ya no es juventud. Mientras, pero también sabemos que sin poesía no sabríamos cómo amar el siglo que viene. Es decir, sin poesía no sabríamos cómo amar o cómo hacer nuestros amores actuales. Ya que en la poesía, ¿no?, de hoy está el cómo se va a hablar mañana, ¿no? La poesía es aquello que queda del lenguaje, aquello parte del lenguaje, la poesía, pero es su persistencia, o la persistencia del lenguaje y la poesía. Y después, en la poesía encontramos la verdadera historia de los pueblos. Ustedes saben mejor que yo que los libros de historia que estudiamos son la historia de los vencedores, sea quien sea el vencedor, ¿no? Entonces, y en la poesía lo que encontramos es la verdadera historia de los pueblos. Entonces, claro. Después también, por ejemplo, antes del poema, ¿no? Porque, es decir, la juventud existe hace muy poco tiempo. Es decir, si la palabra niñez o el concepto de niñez es una cosa de hace 300 años, 300 años antes no existía la niñez, no existía la conceptualización de la niñez. Por lo tanto, los jóvenes en esa época no eran jóvenes, eran hombres. Entonces la juventud es algo que está muy, que hace 300 años que es juventud. Todavía no la sabemos tratar, la tenemos mal evaluada. La gente dice, los jóvenes actuales están en contra de lo que tendrían que vivir. Bueno, pero yo también cuando era joven estaba en contra de lo que tendrían que vivir, y ustedes también. No hay la juventud, pero posiblemente se caracteriza porque si no puedo separarme un poquito de aquello que me enseñaron mis padres, mi familia, no puedo generar una vida propia. Algo me tengo que separar de esa educación, de esa ideología impartida, que en algún momento, cuando acá no estoy dando medicina, pero cuando doy medicina, digo que la ideología la transmite la madre en la proteína de la leche. Entonces, que por eso es que es tan difícil cambiar de ideología.
hoy día es más fácil cambiar de sexo que de clase social. Entonces quiere decir que esa ideología impartida alrededor del nacimiento del niño es algo que acompaña al niño prácticamente toda su vida, a menos que se proponga y se disponga a cambiar de modelos ideológicos o alejarse un poco de la familia, que siempre es conveniente. ¿Para qué? Para tener familia. Porque si estoy muy pegoteado a mi familia, no tengo familia. Bueno, para tener mujer, para tener un hombre, no puedo estar pegoteado. Si estoy pegoteado, no tengo hombre, no tengo mujer. Tengo que estar un poquito separado para darme cuenta que estoy con un hombre y que estoy con una mujer. Y después la sexualidad que vengo a proponer, ¿no? Es una sexualidad amplia, ¿no? Generalmente médicos y sobre todo intelectuales, y alguna prensa, se ocupan en hablar de lo que llaman sexualidad humana, pero que no es sexualidad humana, es sexualidad animal, ¿no? Porque hablan de la genitalidad como si fuera la sexualidad humana. Y eso es algo que el hombre tiene que llevar consigo, que el poeta llega a decirlo: la carne no pesa, ¿no? Viaja con nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Que pese o no pese, la carne hay que llevarla con una hasta el día de la muerte, ¿no? Es decir, en una discusión entre el espíritu y el cuerpo, yo escribí hace un tiempo donde el cuerpo dice: mirá qué rico pastel, mirá qué rica tarta de chocolate, y todo el espíritu dice que el médico me dijo que si comía mucho me moría 20 años antes. Y todo el cuerpo le responde: no importa, el cuerpo no muere. Entonces, y el espíritu dice: no seas imbécil, el que muere es el cuerpo, ¿no? Bueno, digo que el cuerpo se lleva con uno, ¿no? Y el cuerpo incluye la sexualidad genital, que es la sexualidad reproductiva. ¿Por qué? Bueno, porque somos una especie que nacemos por sexuación, por lo tanto somos una especie mortal. Es obligatorio morir, ¿no? Es obligatorio vivir, pero es obligatorio morir porque pertenecemos a una especie en donde se reproduce por sexuación, por macho y hembra. Para que esto ocurra, la especie ha inventado un sentimiento que todos creemos muy humano, hasta yo, ¿no? Que es el sentimiento del amor. El sentimiento del amor es un sentimiento de la especie, porque sin amor no habría reproducción. Sin amor no habría acercamiento de las bestias y no habría acoplamiento de las bestias. ¿Quiénes son las bestias? Nosotros. Nosotros somos humanos y bestias. Y todo el tiempo, toda la vida. Por eso que algún tipo de domesticación de nuestra bestia tenemos que practicar, ¿no? Porque hay que seguir viviendo. Entonces, darle libertad a la bestia acortaría nuestra vida mucho, ¿no? Pero reprimir de manera fuerte a la bestia también acortaría nuestra vida y nos haría sufrir. Así que no conviene ni liberarse del todo ni esclavizarse del todo. Además, liberarse del todo, ¿qué quiere decir? Cuando sabemos que el hombre solo no existe, entonces no hay libertad. No hay libertad porque siempre necesito de otros para ser el hombre que soy. Siempre necesito de más gente, ¿no? Creo que Lutremont decía: la poesía la escribimos entre todos, ¿no? Pero evidentemente hay que dar un paso más y decir: no solo la escribimos entre todos, sino que todos deberían apropiarse de la poesía. Que la poesía es un bien humano por excelencia, que todos los humanos tendrían que aprobar. La gente a veces le da miedo y dice: no escribo poesía, no estoy mal, pero buscar un buen poeta y robarle un buen poema y leérselo a la amada o a la madre no está mal, ¿no? Es decir, porque uno al apropiarse también es eso de lo cual se apropia, sobre todo en los eventos culturales, ¿no? Cuando uno lee novelas, en las novelas está como ha vivido el hombre durante los últimos 100 años, ¿no? Pero si yo leo la novela pensando que hay un hombre que me habla en el libro, como decía César de Pavese, entonces claro, evidentemente me hago cargo, me hago poseedor de una historia nueva de vida, una nueva manera de vivir que no es la mía. Porque creer que mi modo de vivir, como cree mucha gente, es el modo de vivir, es una confusión muy grande que yo creo que necesita tratamiento psicoanalítico. Cada persona tiene una manera de vivir, cada hombre, cada mujer tiene una forma de amar, por eso que